Buenos días y buen viernes para todos. Les doy la bienvenida a nuestro webinar de Product Update. Les saluda Yomira Cortés del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio diseñado para conocer todo lo nuevo que hay en Pirani. Y para esto nos va a acompañar Olga Torres, nuestra directora de operaciones, que nos va a estar contando todas las novedades que hay en Pirani. Mientras se van conectando, Olga, cuéntanos, ¿de dónde estás conectada tú? Hola, Yomi, ¿cómo están? Y pues bienvenidos a todos los que ya hasta ahora se han conectado con nosotros. Yo te estoy acompañando y estoy aquí compartiendo con ustedes desde Medellín, Colombia. Muy contenta de estar por aquí. Hace ratico no venía a este espacio y pues nada, hoy muy contenta para venir a contarles de 3 funcionalidades nuevas de nuestro producto y cómo seguimos evolucionando y abordando las necesidades que nuestros clientes tienen diariamente. Súper, y aparte los temas de hoy están súper interesantes, ¿no, Olga? Así que me imagino que todos estamos súper ansiosos por conocerlo. Y mientras se van conectando, nos pueden contar por el chat de dónde nos están viendo y les mandamos un saludito. Antes de empezar, también me gustaría dar el siguiente anuncio, invitándonos al webinar del martes 4 de noviembre. En ese webinar vamos a explorar cómo aplicar la ISO 27005 de manera práctica. Nuestro expositor va a ser Álvaro Cifuentes, en donde nos va a mostrar paso a paso cómo estructurar un proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información, desde la identificación de amenazas hasta la definición de controles eficaces. Les voy a compartir por el chat el link para que se registren y no se lo pierdan. Saludos a Eddie desde Guatemala, está conectado. A Edgar desde Bogotá, saluditos. Y eh, sin más, Olga, te doy el paso adelante para que nos cuentes todas estas nuevas funcionalidades. Vale, Yomi, muchísimas gracias entonces y pues un saludo a todos los que ya se conectaron nuevamente. Bueno, pues como siempre, este espacio está organizado. Básicamente tenemos 4 momentos principales. Esta parte que es como la introducción y la llegada a nuestro espacio. Les vamos a contar una a una las funcionalidades que sacamos durante el mes de septiembre. En este caso tenemos 3 funcionalidades importantes, muy relevantes para el negocio. Vamos a irlas desglosando una a una y vamos a ir entendiendo un poquito cómo esto aplica para nuestro negocio y cómo le da mayor valor a nuestros flujos de gestión de riesgo y auditoría desde Pirani. También les voy a contar al final un poquito de qué se viene para que tengamos un poco la idea y la expectativa de lo que vamos a seguir desarrollando. Durante el espacio vamos a estar haciendo espacios para, pues, o vamos a detenernos un poquito para escucharlos, para que nos hagan preguntas de cada una de las funcionalidades que les vamos a presentar, pero al final del webinar también vamos a tener un espacio si quedaron algunas inquietudes puntuales o algo que no pudieron, pues, mencionar durante el transcurso de la presentación, pues también abrimos el espacio. En cualquier momento, levanten la mano, estén pendientes de todo, vamos a estar la verdad, este espacio es mucho de comunicación, de interacción entre todos, porque esto nos ayuda también. Las preguntas de ustedes pueden ser las de otros también y pueden resolver inquietudes, o también si quieren dar un aporte o alguna sugerencia adicional para la evolución de nuestro producto, este es el momento y el espacio adecuado. Entonces, para no darle más largas al asunto, vamos a iniciar con el primer módulo o primera funcionalidad del día de hoy. Este es un módulo bastante importante para nosotros y pues para las organizaciones. Creemos que es un módulo que ayudará realmente a las organizaciones a potenciar la gestión que se está haciendo actualmente, la gestión de riesgos y aplicarla directamente a esos elementos, esos objetivos de negocio de la organización. Acá estamos hablando del tema de requerimiento de capital sobre riesgo operacional alineado a Basilea 3, básicamente, y también vamos a alcanzar a revisar uno de los modelos de Basilea 2 que muchos de los clientes actuales o de los bancos financieras actualmente están implementados sobre ese modelo
de cálculo de requerimiento de capital, entonces también es totalmente válido en este ejercicio. ¿Por qué es importante y para qué este módulo dentro del el ecosistema de la gestión de riesgos? Básicamente, desde el ejercicio de la regulación o de las prácticas vinculadas a Basilea, se habla de realmente poder identificar y cómo preparar las organizaciones para poder, digamos, responder a todos esos eventos de riesgo que se puedan presentar dentro de la organización a nivel operacional para garantizar que el negocio pueda tener continuidad en el tiempo y que la pérdida que se pueda generar por las operaciones, perdón, por el tema, los riesgos operacionales, no vayan a afectar la continuidad de la organización o que quede ilíquida una organización por tener que extraer dinero del negocio para poder dar respuesta a estos eventos que se puedan generar dentro de la organización. Entonces, esto permite garantizar y tener una estabilidad financiera dentro de los bancos y evitar que esto nos lleve de pronto a un tema de liquidez dentro de una organización como esta. Este modelo, digamos, de cálculo de requerimiento de capital es un modelo que nace y que pues está vinculado directamente al soporte a las entidades financieras del sector financiero como tal, pero pues también puede ser considerado como una buena práctica para otras empresas. Los modelos y los cálculos están muy alineados a cómo funciona el modelo financiero, a cómo trabajan las empresas de la industria, pero las organizaciones, hay organizaciones que pueden adoptarlo para poder prepararse de forma más adecuada y basada en información y conocimiento de su negocio, para poder dar frente o dar respuesta a esos eventos o incidentes operacionales que se puedan presentar en el negocio y tener el capital o el colchón suficiente para dar respuestas sin tener que utilizar el dinero del negocio con lo que realmente opera, trabaja y crece y evoluciona en el tiempo, ¿vale? ¿Qué quisimos abordar desde Pirani? Básicamente es poder desde un solo punto, poder hacer el cálculo, aprovechar la información que ya tenemos dentro de Pirani, que son los eventos operacionales, desde el módulo de gestión de riesgos de ORM o operacionales, para poder cubrir como con esas expectativas y esas necesidades que nos plantea Basilea, donde nos están hablando de poder usar todo lo que es el dimensionamiento del negocio a partir de sus movimientos contables o relacionados con la función o con la operación del negocio y además de eso compensarlo o trabajarlo a partir del el ejercicio de esas pérdidas históricas que se están generando dentro de la organización por eventos o incidentes operacionales de la empresa y poder llegar a un valor que nos permita establecer esos colchones de forma lo más realista posible, lo más equilibrado posible y que garantice de alguna manera que nosotros podemos hacer, seguir siendo competitivos, seguir estando directamente en el mercado sin tener una afectación por las reservas de dinero que se puedan tener o generar por el tema de requerimiento de capital que nos impida claramente utilizar ese dinero de forma más eficiente o más efectiva dentro del crecimiento, la evolución y la operación de nuestro negocio como tal. En Pirani hemos desarrollado dos modelos hasta la fecha, que es el modelo SMA, que es el modelo estándar, que es el modelo que está vinculado a la regulación, a la normativa más actualizada de Basilea, que en este caso es la versión 3. En ocasiones la conocemos o la llaman de forma, digamos, informal, como Basilea 4. Básicamente, oficialmente se tiene registrada o se tiene validada como Basilea 3. En esta se plantea un modelo único para el cálculo del requerimiento de capital sin importar el tamaño de la organización, sin importar el tipo de organización. En general, la idea es tener un modelo único que permita que se pueda hacer una comparación y tener un equilibrio de cómo se hace este cálculo para todas las empresas y todas las organizaciones. En las versiones anteriores de Basilea contábamos con hasta 3 modelos diferentes, lo cual impedía tener realmente un punto de comparación en el mercado de las diferentes bancos financieras que estaban y que tenían que cumplir este tipo de requisitos dentro de los modelos establecidos por Basilea. Entonces, Basilea en su última versión establece que es importante tener un punto de comparación, además de que tener equidad en el mercado para garantizar que de alguna manera digamos, las reservas que se tengan que hacer de capital para dar respuesta a los eventos e incidentes
operacionales pues fueran proporcionales al tamaño del negocio, a la complejidad del negocio y también al componente de pérdida que realmente se tiene para cada organización. Y que no hubiera, digamos, como un desequilibrio por el tipo de modelo que se estaba manejando, posiblemente algunos modelos castigaban más el tema que otros, entonces era necesario poder tener ese balance o ese equilibrio, por eso unifican y establecen que el único modelo que estará autorizado o que se deberá manejar será el modelo estándar. Esto está en un periodo de transición y por ende muchas empresas y muchas organizaciones actualmente están utilizando los modelos establecidos por Basilea II, en el que se hablaban básicamente de tres modelos. El modelo VIA, que habla solamente del entendimiento de la exposición al riesgo o del riesgo operacional que tiene la organización a partir del tamaño referenciado a partir del ingreso bruto que pueden tener las organizaciones. Se tenía un segundo modelo que es el TSA o modelo de análisis del ingreso operacional de las empresas, del ingreso bruto, pero a partir de las líneas de negocio. Y un tercer modelo que era el AMA, que es un modelo ya abierto que, pues, que abrían la posibilidad de tener un modelo estadístico. No había una definición específica de qué modelo utilizar estadístico. Habitualmente utilizaban Monte Carlo, pero ya la organización tenía la potestad de decidir o construir un modelo propio para poder hacer esta validación. Tener esos tres modelos hacía complejo la comparación, por eso hacemos el paso a la versión 3 donde hay un único modelo, pero durante el periodo de transición, algunas empresas, algunas organizaciones aún permanecen y siguen utilizando los modelos anteriores mientras van haciendo la transición de forma orgánica hasta la fecha en donde ya pues se establece por cada país, por cada región, cuándo es como la fecha límite para poder hacer la transición al nuevo modelo. ¿Por qué no hacer la transición al nuevo modelo de una? Porque hay unas condiciones que se deben cumplir y ahorita vamos a conversar sobre eso. Entonces, vamos a ir a la herramienta y vamos a ver cómo resuelve Pirani este problema, cuáles son los requisitos y las necesidades que debemos cumplir para poder tener el acceso a estos modelos. Si quieres, Yomi, vamos abriendo mientras voy haciendo el ingreso a la plataforma. Si hay preguntas, si hay por ahí alguna. Tengo una pregunta de Melissa González Olga que nos pregunta, buenos días, ¿dónde encuentro el módulo? Soy cliente de Piral. Vale, perfecto. Entonces, este módulo, ya vamos a ver, en esta ocasión salió como un add-on del sistema, es decir, no está asociado directamente a un plan en Pirani, o sea que en este momento, a pesar de que sean clientes, no lo van a poder visualizar dentro de su organización principal. Pero para que lo conozcan, interactúen con él, lo pueden explorar desde el demo. En el demo van a tener una versión limitada, el número de registros y movimientos contables que tienen disponibles, pero van a poder disfrutar de toda la funcionalidad para poder revisar, analizar y conocer un poquito cuál es el alcance del módulo. Aquellas personas que estén interesadas, que les guste el tema, que quieran, consideren que es algo que es relevante para su negocio, al final pues de la charla y de pronto Yomi en este momento nos puede compartir dónde pueden agendar con alguno de nuestros comerciales para conocer el demo, poder verificar y conocer más a profundidad este módulo para que ya pues puedan hacer una cotización o que les pasen pues la información ya comercial referente, ¿vale? Listo, Yomi. ¿Alguna otra pregunta? O vamos al grano. Por el momento no. Por el Listo, momento no. perfecto. Muchas Entonces, gracias. vale, listo, Yomi. Entonces, aquí cuando estemos en el módulo ya de ORM o el tema de riesgos operacionales, aquellas personas que adquieran el módulo o que estén en el demo van a ver al final del menú principal el módulo de requerimiento de capital. Cuando ingresamos a este módulo, básicamente vamos a encontrar, pues ahorita yo ya lo tengo activo, está funcionando, está montada la información, se tiene todos los registros correspondientes, pero cuando ingresan por primera vez les va a salir una pantalla en vacío que les invita a crear sus movimientos contables y hacer las configuraciones del modelo. Entonces, aquí voy a empezar con los requisitos para poder utilizar este módulo. Lo primero es que uno de los elementos claves para el cálculo, ya sea del modelo SMA o del modelo VIA o el modelo TSA, es que nosotros debemos tener información de los PIG de la organización a partir de esos movimientos contables relacionados y vinculados con la operación del negocio. Es decir, todos los ingresos y gastos que estén vinculados en cómo la organización tiene dinero, obtiene dinero de sus
de sus clientes o de los procesos que hacen de inversión o de cualquiera de estos mecanismos que tienen los bancos, las financieras, para el ingreso, pues, o recibir dinero en sus operaciones. Y también, pues, los gastos asociados a operar para poder recibir ese dinero. Entonces, toda esa información, todos esos movimientos deberán ser cargados a Pirani, porque eso nos va a permitir establecer o calcular el componente relacionado con el entendimiento del negocio o la magnitud y complejidad del negocio a partir de esos ingresos y esos gastos operacionales de la organización. El segundo elemento, y muy importante, este específicamente para el modelo CSMA, o sea, el modelo que quedará vigente dentro después de la transición, es los eventos o la base de eventos operacionales de la organización, donde no solamente se declaran los eventos, sino las pérdidas vinculadas las pérdidas, las recuperaciones vinculadas a esos eventos dentro de la gestión que se hace dentro de la organización. En este caso específico, es muy importante tener en cuenta que para el manejo de los eventos y para poder utilizar el componente de pérdida en las organizaciones, Basilea y pues y los entes reguladores locales establecen que se deben cumplir unos requisitos mínimos en la calidad y en la estructuración de la base de datos que tienen las empresas en cuanto a los eventos operacionales de la organización. Si no se cumplen esos criterios, no podrán utilizar el componente de pérdida para sus cálculos dentro de su modelo de cálculo de requerimiento de capital. Es muy importante, hay unos requisitos. El tiempo, por ejemplo, es muy importante, tiene que ser mínimo 10 años, durante el periodo de transición serán 5 años, debe estar estructurado, tener una taxonomía adecuada en cuanto a la clasificación de los eventos, el registro de pérdidas también debe ser importante que estén ubicados y organizados en tiempo y asignación, que sea coincidente con lo que tenemos en los asientos contables. Bueno, toda esta información debe estar bien estructurada y debe pasar por un proceso de certificación ante los entes reguladores para poder ser autorizados por el ente para poder usarlos dentro de su proceso de cálculo de requerimiento de capital. Esto que les estoy mencionando de la base de eventos de alta calidad, digamos que en Pirani estamos, pues, digamos, muy alineados con estas prácticas y desde nuestro módulo de eventos, las organizaciones pueden registrar, pueden garantizar y pueden llevar a un proceso de certificación adecuado de esta base de eventos, facilitándole realmente este proceso y pues ya tenemos varios casos de éxito dentro de nuestros clientes que han hecho el proceso con Pirani, que han utilizado la herramienta y que actualmente ya tienen la certificación para poder hacer uso de este componente de pérdida dentro del cálculo de requerimiento de capital dentro de la organización como tal. Esto que les acabo de mencionar es propio para SMA. Para el caso de Vía, en este caso, este modelo, que es uno de los modelos más simples o más básicos establecido por Basilea para el cálculo de requerimiento de capital, solamente se considera, como les había mencionado, lo referente al dimensionamiento y el tamaño de la organización a partir de sus ingresos y sus gastos dentro del ingreso bruto como tal, el ingreso neto como tal de nuestras organizaciones. Eso es pues como el ejercicio de los dos modelos que tenemos. Entonces vamos a ver cuál sería entonces ese proceso. Nosotros debemos tener toda la información de nuestros movimientos contables. En Pirani ustedes van a poder crear todos los movimientos contables, pueden crearse de forma manual, lo pueden hacer a través de una carga o importación masiva de los registros contables que se tienen dentro de la organización. Aquí vamos a poder ver todo el histórico que tenemos referenciado. ¿Vale? Aquí es algo muy importante y es que también vamos a tener que tener nuestro maestro de cuentas contables bien organizadito, porque estas cuentas contables van a tener una clasificación por naturaleza o por naturaleza funcional o por ítem contable que se manejan dentro de nuestras organizaciones. Para poder diferenciar los tipos de ingreso, las diferentes cuentas que tenemos de ingreso, de gastos y poder realmente poder utilizarlos, estas clasificaciones para poder hacer el cálculo correspondiente de la componente de negocio. Ahorita vamos a hablar un poquitico más en detalle de eso. Además de eso, pues si estamos utilizando el modelo SMA con el componente de pérdida, o sea, ya tenemos una base de eventos certificada, entonces nosotros debemos tener eso registrado en Pirani para poderlo integrar a nuestro flujo y proceso de cálculo.
Y finalmente, ya después de tener todos estos registros o la base de información principal para nuestro cálculo, nosotros vamos a venir a la sección de configuración, en donde nosotros vamos a poder definir ciertos parámetros y cierta adaptación que le damos al modelo, porque cada país, digamos que hay una regulación, un estándar general que es Basilea 3 o Basilea 2, pero al final cada país va estableciendo o va adaptando esa regulación según la realidad del país como tal y de las empresas o del sector en donde se vaya a aplicar. Entonces pueden haber ciertas variantes que son autorizadas y que son reglamentadas también por Basilea, son, digamos, de alguna manera como alternativas que da Basilea principalmente para las etapas de transición, hasta que lleguemos a ese punto donde las organizaciones ya tengan todo su modelo bien estructurado y maduro y todas puedan estar trabajando sobre la misma dinámica y la misma estructura. Entonces aquí cuando vamos a ver si seleccionamos que el modelo que vamos a utilizar es el modelo estándar, venimos a la parte de configuración. Aquí en la tarjetica principal nos va a mostrar cuál es la fórmula base para el cálculo de requerimiento capital, que básicamente tenemos un componente de negocio y un componente de pérdida, que ya los he ido mencionando. El componente de negocio se calcula a partir de los movimientos contables y el componente de pérdida se calcula de nuestra base de eventos histórica de los 10 años o 5 años, dependiendo del nivel de madurez que en ese momento tengamos o el nivel, pues, o la certificación que se nos haya entregado desde los entes reguladores de cada país. Cuando venimos a la configuración, resulta que aquí vamos a encontrar, por aquí el lateral izquierdo, perdón, derecho, vamos a encontrar una definición, es como una especie de ayuda que va a orientar un poquitico el uso pues de la herramienta, entender cuáles son los parámetros que puedo modificar, que puedo ir ajustando a la realidad de mi negocio, a la realidad pues del país donde opera mi negocio y también va a haber una explicación de detalle de cómo y cómo funciona el modelo, cómo se hacen los cálculos y las definiciones principales de los elementos y los componentes que vamos a aquí hay algo muy importante que me gustaría resaltar. Básicamente es que nosotros aquí utilizamos las siglas. Si ustedes ven, esta es la fórmula principal del cálculo de requerimiento de capital según el modelo estándar y utilizamos las siglas en inglés. ¿Para qué? Para que quede muy alineado en función de la definición clave que tiene Basilea desde la documentación. ¿Qué pasa? Dentro de cada país esto varía. Algunos las traducen literalmente, otros les cambian un poco el nombre a las componentes, pero al final todas son lo mismo. Simplemente hay que identificar cuál es el nombre que corresponde. Aquí queríamos, como estamos en varios países, tenemos clientes en muchas regiones, pues homologarlo y tener un solo lenguaje para que fuera mucho más fácil para cada país poder ir estableciendo esa relación y ese vínculo de la información que deben estar teniendo en consideración a la hora del cálculo de requerimiento de capital. Aquí van a encontrar las definiciones y todo el detalle de cada una de las componentes y las fórmulas que se van a tener que utilizar para el cálculo. Listo. Esto es muy importante. Yo creo que esto es una de las primeras cosas antes de pasar a hacer las configuraciones, entender qué es cada uno de estos componentes, cómo se utilizan, para que sea mucho más fácil para el negocio establecer. Entonces, ¿cuáles son los tipos de, digamos, parámetros que podemos manejar dentro de la organización? Básicamente, pues aquí vamos a tener una moneda. Esta moneda viene definida desde la moneda o la divisa que tiene configurado en su cuenta de organización. Esto pues es un valor que si ustedes lo quieren cambiar, pues van a la configuración de organizaciones y allá pueden cambiar este valor. Aquí solamente informativo para que sepamos que todos los registros y toda la información que estamos ingresando al sistema, pues está en una única moneda para poder luego hacer las operaciones correspondientes. Aquí tenemos un parámetro que se llama el parámetro de magnitud. Este parámetro de magnitud permite, esto es más un tema para poder hacer más legible los números. En ocasiones en estos contextos los números y las dimensiones o las magnitudes de los datos son bastante grandes. Entonces es posible que para facilitar la lectura podamos utilizar una magnitud mayor si nuestros números son muy grandes o una magnitud menor para la presentación y representación de nuestros datos, tanto en los informes que vamos a ver, en los dashboards y en todos los elementos donde vamos a poder consultar los resultados de nuestro requerimiento de capital. Y aquí entramos en el grueso. Básicamente, dentro de lo que es el cálculo, yo les decía aquí, ejemplo, el tema de el cálculo de estándar nos habla de dos componentes, el BIC y el LM,
Y aquí tenemos todos los parámetros en esta parte que dice componente de negocio. Tenemos los parámetros que son factibles de ser parametrizados según lo que establece Basilea. En este caso, si venimos acá, vamos a tener este componente, el BIC, y si queremos ver qué hay en ese componente, vamos a venir a esta parte y vamos a poder ver que el componente BIC se va a calcular a partir de un componente inicial que se llama BI, que es el Business Indicator o indicador de negocio, que establece que es la sumatoria de los principales componentes o subcomponentes de mi negocio, ¿cierto? De cómo ingresa el dinero a mi organización. El primero es el ILDC, que es el que habla del componente de intereses, arrendamientos y dividendos, es decir, todos los los movimientos vinculados a los ingresos que tiene una organización en cuanto al servicio principal de la financiera, que en este caso son los intereses que recibe posiblemente por un crédito o el tema de arrendamiento si tienen productos de leasing, todo ese tipo de cosas, y después como los ingresos que perciben o los gastos relacionados para la operación como tal. El de servicios, por ejemplo, en un banco posiblemente sea el tema de intermediación, ¿cierto? Para la transferencia de dinero, que pagan un fee o el uso de la tarjeta de crédito que tiene una cota de manejo o un fee específico. Esos son ingresos relacionados con los servicios financieros que se prestan dentro de la organización y el componente financiero son esas otras operaciones como el trading, las inversiones, no sé, este tipo de movimientos financieros o procedimientos financieros o de mercado que utilizan también las organizaciones para incrementar, obviamente, el ingreso de la organización. Con esto se dimensiona el tamaño de la organización y la estructura a nivel financiero de la organización para poder definir ese componente principal. Para el cálculo ya del BIC, que es el componente que queremos y que es la base para esto, tenemos algo que se llama el análisis por tramos marginales o en función del valor que identificamos del BI, cuánto nosotros o cuál es el coeficiente sobre el cual debemos multiplicar nuestro dimensionamiento a nivel de negocio, ¿cierto? El componente de negocio para definir cuál es ese componente de capital que se establece a partir del análisis de la magnitud del negocio como tal. Esto está definido desde Basilea. Aquí hay un ejemplo de cómo se pueden definir estas tasas marginales. A partir de los valores de BI, en unos rangos específicos se define cuál es la tasa con que yo voy a manejar o el coeficiente sobre el cual voy a calcular el requerimiento de capital referente al tamaño y dimensionamiento del negocio desde sus movimientos contables relacionados con la operación del negocio. ¿Listo? En Pirani, ¿y por qué les cuento todo eso? Para que ustedes me entiendan un poquito cuáles son los parámetros que puedo manipular. En Pirani nosotros tenemos cada uno de estos componentes, al final tienen unas fórmulas determinadas para poder ser calculados y hay diferentes modelos de cálculo para ellos admitidos por Basilea. En el caso del ILDC hay dos modelos, el simple y el con límite máximo de activos devengados. Cada uno de estos está pues documentado dentro de esta, para no entrar pues como en mucho detalle, está documentado dentro de este ayuda o desde la misma normativa. Son dos opciones que se dan. Generalmente el simple está en etapa de transición y el con límite máximo está más orientado a que sea ya cuando ya tenemos nuestro modelo maduro y tenemos toda la información bien organizada. Tenemos el manejo de los tramos. ¿Qué ocurre con estos tramos? Basilea nos establece unos valores específicos y una configuración inicial, pero está determinada en valores de BI en euros, ¿cierto? Y bajo la realidad de Europa. En este caso, lo que nosotros necesitamos es o ajustarlo a la regulación local, que tienen unas variantes con eso, porque llevan los datos a la realidad del entorno sobre el cual se va a aplicar ese requerimiento de capital, porque obviamente los valores en Europa son totalmente diferentes que en Latinoamérica y en diferentes países. ¿Quién define estos valores y estos factores? Básicamente los define el ente regulador del país correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y como organización? Pues a partir de esa regulación interna, nosotros vamos a venir a definir cuáles son esos rangos y los factores correspondientes. Aquí podemos adicionar o eliminar rangos para podernos ajustar a la definición correspondiente de nuestro país. Estos son los parámetros que se pueden modificar en cuanto a la componente de negocio. ¿Listo? Los otros dos componentes no requieren de ningún otro, digamos, parametrización. Esto sí es más simple y no necesita pues una parametrización adicional.
Ya luego tenemos el componente de pérdida. En este componente de pérdida pasa igual. Vamos a mirar aquí el componente de pérdidas del gel y vamos a entrar y aquí nos dice cuál es la fórmula que nosotros debemos aplicar para poder llegar a ese dato. Listo. Él nos explica acá básicamente lo que va a hacer es utilizar también la componente de negocio y una componente de pérdida, que es el LC, que ¿qué es la componente de pérdida? Básicamente es el promedio de todas las pérdidas operacionales registradas dentro de nuestra base de eventos durante 10 años o 5 años para las personas que están en transición. Entonces ahí empezamos a ver el primer componente que se puede manipular, o los 5 años para los que están en transición o los 10 años para los que ya se han montado sobre el modelo principal. También, además de eso, para calcular el ILM, que básicamente el ILM es el indicador de pérdida o el multiplicador de pérdida interna, en algunos países como Colombia se llama IPI, en otros países se llama simplemente indicador de pérdida. Eh, lo que necesitamos es poder definir cómo vamos a hacer este cálculo y resulta que hay variantes, también vinculado a regulaciones locales o a etapas de transición como tal. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 3 modelos. El modelo directo de Basilea, que utiliza la fórmula que ustedes ven acá en pantalla, que es la completa. Hay otro que es el modelo de Basilea ajustado. Algunos países ajustan esto, no utilizan literalmente esta fórmula o pues o no la visualizan directamente desde la norma, sino que ponen unas tablas específicas en donde se dicen y se mapean cuáles son los valores de ILM admitidos según el valor o la relación que existe entre la componente de pérdida y la componente de negocio. Y el tercer modelo, que es un valor fijo. Este sí es muy alineado a la etapa de transición. Resulta que en algunos países este ILM, mientras están en la etapa de transición, se ha ido incrementando o ajustando en función de los años en que se ha ido evolucionando. Entonces, no sé, en 2022 al 2023 se tenía un ILM y un valor, 2023 al 2024 otro valor. ¿Quién define esto? El ente regulador. La organización no puede definir cómo. Eso tiene que ser estandarizado y, digamos, homologado a nivel región, ¿vale? Entonces, aquí también se tendrá la posibilidad de colocar valores fijos en caso de que la regulación así lo admita, ¿vale? En la etapa ya final, básicamente lo que se va a utilizar es la fórmula que ustedes ven en el lateral derecho, que es la fórmula definitiva para el cálculo de la componente de pérdida. En algunos países, en algunas regulaciones, se permite hacer exclusión de eventos de pérdidas, es decir, no considerar todas las pérdidas o aquellas pérdidas que son muy pequeñas dentro del negocio para poder tener pues como un mejor ajuste del componente de pérdida. Aquí hay opciones para poder hacer las exclusiones correspondientes. Tenemos dos exclusiones principales, que es por monto, o sea, montos inferiores a tal valor, o sea que yo no las voy a considerar y solamente las que sean mayores a esas se consideran, y las exclusiones por monto mínimo también, pero asociadas por agrupación de categorías de eventos. Es decir, nosotros tenemos nuestra clasificación de eventos y podemos definir que según esas clasificaciones de Basilea, agrupamos cada una de esas clasificaciones de todas las pérdidas y si al agruparlos y sumar esas pérdidas totales en el periodo de tiempo que estamos evaluando, no superan el monto mínimo, no serán consideradas dentro de nuestro caso. Estos son, digamos, alternativas o opciones que permite Basilea para ser aplicado en cada uno de los países. Y esto es una definición ya a nivel regional, si se quiere o no se quiere hacer el manejo de exclusiones como tal. Y aquí hay una última cosa que quiero mencionar y es que resulta que cuando las organizaciones no cuentan con una base de eventos certificada por el ente regulador, no pueden utilizar el componente de pérdida como parte de su cálculo de requerimiento de capital. Por esta razón, en Pirani, ustedes pueden, si están en, por ejemplo, una etapa de transición y aún todavía no tienen la certificación de la base de eventos, entonces lo que pueden hacer es deshabilitarla, comenzar con el cálculo de requerimiento de capital solamente desde su componente de negocio y con eso poder entregar resultados en la medida en que van transicionando y van obteniendo la calidad que se requiere para poder ser aprobados o certificados por el ente regulador para el uso del componente de pérdida. ¿Por qué es importante el componente de pérdida? Básicamente porque esto puede permitir a las organizaciones hacer un ajuste del valor del total del requerimiento de capital.
¿Por qué? Porque básicamente el componente de pérdida lo que me dice a mí, de alguna manera, es que también estoy haciendo mi gestión de riesgos dentro de la organización. Es decir, si la organización es muy juiciosa con la gestión de riesgo y logra disminuir su pérdida en el tiempo, pues el valor resultante de este indicador de pérdida va a hacer que sea un valor inferior a 1, ¿cierto? Y eso lo que va a hacer al multiplicar el valor de la componente de negocio es disminuir el requerimiento de capital que se debe reservar para el año correspondiente. Entonces, esto también es de mucho valor, por eso las organizaciones tienen un alto interés en hacer la certificación del componente de pérdida y poder obviamente regular y poder de alguna manera disminuir ese requerimiento de capital. Claramente eso tiene su detalle y es que si al contrario no hacemos muy bien nuestro trabajo con la gestión de riesgos, pues lo que nos va a ocurrir básicamente es que esto puede hacer que se aumente nuestro requerimiento de capital, ¿vale? Entonces aquí miren cómo se vincula este concepto con cómo hacer una correcta gestión de riesgos, garantizar esa mitigación del riesgo, porque esto al final se va a ver materializado con una menor reserva de capital por riesgo operacional dentro de las organizaciones, lo cual le va a dar mucha más movilidad para la inversión dentro del negocio como tal y no tener estas reservas tan grandes. Entonces, eso también es un elemento de valor para las organizaciones, poder hacer una correcta gestión de este cálculo de requerimiento de capital y obviamente una correcta gestión de los riesgos dentro de mi organización como tal, ¿vale? Este modelo que estamos viendo acá, pues es el más importante, es el que va a quedar establecido, pero como les acabo de mencionar, pues existe también un modelo, que es el modelo VIA, que es el modelo más simple, que está definido desde la Basilea II, que también pues puede ser utilizado en Piranha, también está planteado para trabajarlo. En este momento estamos desarrollando un tercer modelo, que es el modelo más avanzado, pues un modelo más avanzado de VIA, que es a través de las líneas de negocio de la organización, es decir, analizar la exposición del riesgo que se tiene dentro de las organizaciones a partir también del ingreso bruto de las organizaciones por línea de negocio, ya que cada línea de negocio dentro de las organizaciones puede tener una exposición al riesgo menor o mayor dependiendo de su naturaleza. Por esta razón, pues se admite este tercer modelo que está en desarrollo, sale el día de hoy, pues la próxima semana ya lo tendrán también disponible para que lo puedan ver y experimentar para que lo conozcan. Entonces, hoy vamos a revisar el VIA. En este VIA, básicamente, como les decía, el dimensionamiento del requerimiento de capital se hace a partir del ingreso bruto de las organizaciones. La fórmula básicamente dice que el requerimiento de capital es el promedio de los últimos 3 años del ingreso bruto de la organización por un valor alfa, que en este caso es un coeficiente establecido por Basilea, que básicamente desde la regulación se dice que es el 15% o el punto 0 o el punto 15 para multiplicar esto y con esto calcular el requerimiento de capital. Pero este valor puede que en algunos países, en algunas definiciones, pueda ser modificado. Por eso, en este caso, se puede editar desde Pirani para ajustarlo según la definición local que se tenga dentro de las organizaciones. Dentro de esa parametrización, básicamente a partir de la clasificación de las cuentas contables que nosotros manejamos, que yo les conté al principio, desde la parte de la clasificación de los movimientos contables según su cuenta, según su cuenta contable, pues se debe hacer una clasificación que son considerados como ingresos operacionales dentro de la organización y gastos operacionales, que son los dos elementos claves para hacer el cálculo del ingreso bruto de la organización. Aquí hay una opción también que da Basilea y es que uno puede excluir de los años. Recuerden que el periodo de evaluación del componente de negocio son 3 años. En este caso, es posible excluir aquellos años donde el valor del ingreso bruto sea menor a 0 o igual a 0. Si se activa esto, no se tienen en consideración dentro del promedio y se hace pues como el cálculo sobre los años correspondientes y que sean mayores a 0. Esto es algo también definido desde el ente regulador, si lo admite o no lo admite, que las organizaciones pueden utilizar la exclusión de los años 0 o negativos. Listo. Este modelo es mucho más simple, como ven, y pues no requiere pues como tanta configuración y tanto detalle como lo otro. Listo. Desde Piranha, después de que ustedes cuenten con el módulo, ustedes pueden ejecutar ambos modelos. No tienen que quedarse con uno solo. Es posible que ustedes vayan revisando. Si están en etapa de transición,
Digamos que el modelo que están utilizando actualmente es el VIA y es el que están presentando los reportes y con que entregan el informe a las superintendencias, pues lo pueden ir haciendo. Y si están en una etapa de ir viendo cómo funciona el estándar, que es a donde vamos a transicionar, pues también pueden ir haciendo el ejercicio y trayendo la información de los eventos contables, los movimientos contables y poder hacer las dos configuraciones y ejecutar los dos modelos. Después de que ya tengo configurado estos modelos, tengo mis movimientos contables, tengo mis eventos organizados, entonces yo ya puedo empezar a hacer la ejecución de mis modelos y eso me va a entregar como resultado un reporte en un dashboard con la siguiente información. Entonces acá me va a mostrar el periodo actual, que en este caso es el periodo de los últimos 3 años donde se evalúa el componente de negocio, en este caso del 2022 al 2024. Esto me da que el requerimiento de capital del 2025, que es el año vigente. Es decir, nosotros siempre hacemos la valoración de los años cerrados o calendario que se han finalizado. Es decir, yo puedo saber el requerimiento de capital para el 2025 con el 2024, 2023 y 2022. Entonces, ese es el periodo actual en el que estamos trabajando. Si estamos en el modelo SMA o en el modelo estándar, como mencionamos, tenemos tanto el componente de negocio como el componente de pérdida. Y aquí podemos ver los datos más importantes y relevantes de los resultados obtenidos. Si estamos del lado del componente de negocio, vamos a ver el valor de BI, que recuerden es uno de los componentes importantes para el cálculo, el valor del BIC con su tramo específico dentro de la tabla que habíamos visto. Esto acá me muestra específicamente la configuración que hayamos hecho y me muestra a partir del valor de BI en qué tramo quedé, o sea, qué factor utilicé para el cálculo del componente de negocio como tal. Además, tenemos unos gráficos para ver por cada año, en 2022, 2023 y 2024, cómo se fueron comportando las subcomponentes para el cálculo del componente de negocio, que como vimos fue el componente financiero, el componente de intereses, arriendos y dividendos y el componente de servicios de la organización. Y acá se ve por cada año el valor correspondiente que se entregó por cada una de estas subcomponentes. Si quiero, puedo ingresar a cada una de ellas, saco uno de los datos y puedo ver el detalle de los movimientos contables que dieron pie al cálculo que se está presentando en ese punto. Puedo ir a ver el movimiento contable específico si quisiera verlo o puedo generar pues este reporte. Del lado de la componente de pérdida pasa igual. En este caso lo que vamos a tener es, en este caso está configurado a 5 años, entonces vamos a ver los últimos 5 años de las pérdidas que se tienen dentro del negocio como tal. Y aquí vamos a ver tanto la pérdida bruta como las recuperaciones y la pérdida neta total que se tuvo para cada uno de los años que se están evaluando. Si tuviéramos los 10 años, entonces acá vamos a ver la escala a los 10 años y vamos a ver los valores correspondientes. Y pues tengo muy poquitos datos, pero básicamente también si quisiera ver las pérdidas específicas relacionadas con el año 2024, puedo dar clic acá y aquí me saca el listado de cada una de las pérdidas. Esto me va a llevar al registro específico, que en este caso es el registro que se ha vinculado al evento correspondiente para poder ver el detalle de la información de esa pérdida vinculada al evento, a los eventos iniciados o que se presentaron durante el año 2024. Si tuviéramos aquí recuperaciones, también podríamos lo mismo, ver las recuperaciones o el listado de recuperaciones correspondientes a cada año. También tenemos el resultado del componente ILM, cuánto nos dio después de haber hecho el cálculo, que este es el componente que al final se va a multiplicar con el valor del BIC para darnos el valor del requerimiento de capital para el año correspondiente y el valor de la pérdida neta promedio de los años evaluados, ¿vale? Para que tengamos esta información. Todo esto que ustedes ven acá se puede descargar en PDF. Es un reporte pues ya de detalle en donde se especifica todo lo que tenemos aquí, se dan algunas indicaciones y se entrega un poco más de información dentro del sistema. Bueno, yo, entonces esto se me está alargando porque obviamente sabíamos que esto era un módulo que requería de un ejercicio un poquito más amplio para poderles mostrar pues como las capacidades que tiene el módulo, pero me gustaría saber si en este momento hay preguntas para ir cerrando el tema y poder continuar con los otros dos módulos que nos quedan faltando. No sé si por ahí tenemos. Claro que sí, Olia. Tenemos 5 preguntas. Vale, vale. Listo. Primera pregunta. ¿El cálculo de capital de riesgo operativo tomará de base todos los eventos recopilados de seguridad de la información, tecnológicos, legales, continuidad de negocio, que son aristas que abarca la gestión de riesgo operativo?
Bueno, en esta versión que hemos sacado solamente está vinculada a los riesgos del sistema de gestión de riesgo operacional, pero sí se tiene pensado a futuro también integrar los riesgos de seguridad de la información y de cumplimiento como parte de la base de los eventos operacionales para el CAI. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Nos preguntan, ¿Pirani dispondrá en este módulo para sus clientes las diferentes metodologías de cálculo de riesgo operacional como indicador básico, estándar por líneas de negocio y también avanzado como el AMA? ¿Este módulo o sección de Pirani de forma parte del costo de servicios que paga el cliente actual o sería un costo adicional? Listo. La primera pregunta, como les mencionaba, en Basilea 2 sí existían los tres modelos que nos acaban de mencionar. Entre esos estaba el AMA, pero como les comenté, el AMA no es un modelo único, sino es un modelo a medida que el Basilea decía. Lo importante es que sea un modelo estadístico. ¿Cuál? No sé, pero que sea estadístico, ¿cierto? Entonces, como podía haber una gran variedad, en Pirani no vamos a desarrollar eso, además de que ya no va a estar dentro de los modelos autorizados después de la transición. Digamos que a nivel general, global, Basilea habla de una transición hasta el 2028. Entonces, en Pirani no desarrollamos ningún modelo específico estadístico para el cálculo de requerimiento de capital, pero sí se desarrollaron los otros dos, el básico y el de líneas de negocio. El de líneas de negocio, como les mencionaba, sale el día de hoy, la próxima semana ya lo van a ver disponible para que interactúen con él y puedan tener esa posibilidad. Ahora, el tercer modelo que yo les acabo, pues, que estamos conversando es el estándar, que como les digo, en Basilea 3 lo que dice es básicamente desaparecen los otros modelos y solo se queda el modelo estándar. Es decir, después de la transición del 2028, y aquí hago una corrección, y es, pues corrección no, sino una salvedad, y es que hay países donde posiblemente extiendan un poquito más la transición o al contrario la anticipen, pero pues el 2028 es lo general, lo que ha establecido Basilea a nivel global. Y pues básicamente lo que ellos dicen es que después de esa transición no se deberán utilizar ningún otro modelo, sino que se debe utilizar es el modelo estándar. Entonces desaparece el VIA, el TCA y el AMA como tal. Entonces por eso digamos que el esfuerzo lo enfocamos en este modelo, que es el modelo que va a quedar dentro de lo que es aceptado por Basilea o por las regulaciones locales que también están haciendo su transición a esta nueva versión de Basilea. Eso por un lado. Lo otro, no está incluido dentro del valor del plan. Esto se compra o se vende, pues se está vendiendo como un add-on. La información, digamos que de los costos o de los valores, pues también los podrán validar ya pues como con un comercial. Y ya Yomi les compartió el enlace para agendar espacio para un demo y si no, pues poderlo ¿cómo se llama? Agendar o entregarles el enlace en este momento. Y creo que esas eran las 2 preguntas que estaban ahí, ¿cierto? Sí, Falta mientras una. tengo 2 preguntas adicionales mientras se van, respondiendo. Lanzo la votación, ¿te parece? Sí, ¿Vale? vale, vale, de una. Ujú. Listo. Listo. Entonces queremos tu opinión sobre sobre este módulo que les acabamos de presentar, mientras vamos leyendo entonces las otras 2 preguntitas, Yomi. Listo. Nos dice, ¿hacen acompañamiento para la parametrización? Sí, claramente, digamos, nuestro equipo de Customer Success los apoya dentro del proceso para indicarles y darles la orientación adecuada para poder hacer el ejercicio de la implementación. Listo. Bueno, precios sin eso esa parte. Eh, Nos hace la pregunta, ¿la herramienta de Pirani dispone de una opción para calcular y reportar el requerimiento de capital de todos los riesgos que establece Basilea, crédito, mercado y operacional? Solamente el operacional, los de mercado y el financiero no están acá incluidos. Perfecto. Y una última pregunta. Nos dicen, bueno, creo que esa ya la respondiste, es que pueden ingresar al sistema desde la opción de explorar la demo, ¿cierto? Sí, exacto. Para aquellos que en este momento no tienen el módulo, pues pueden ingresar a la demo y allá pueden hacer toda la prueba. Lo que les acabo de mostrar, subir los movimientos contables, subir los eventos, las pérdidas, toda la información y poder hacer la ejecución de los modelos. ¿Cuál es la única diferencia con, obviamente, la versión paga? Pues es el número de registros que pueden utilizar. Entonces, obviamente, pues van a poder utilizar más poquitos, creo que son 200 registros, pues que máximo para poder hacer la prueba, pero es suficiente para que ustedes vean cómo funciona, cómo el módulo, el alcance que se tiene. Aquí, no sé si había otra pregunta, Johnny. Listo, por el momento no, Olga. Y Dale. cierro la votación.
Vale, perfecto. Listo, ya, muchísimas gracias. Vale, aquí pues en este, no sé si así lo ven, Yomi, el PDF, ¿sí? Vale, este es el resultado ya del reporte final, pues acá básicamente se muestra cuál es el cálculo de requerimiento de capital, cuál fue el modelo utilizado, la fecha o el periodo en que se evaluó, los gráficos que vimos en el dashboard, las tablas también, digamos, las definiciones de cada uno de los componentes para hacer más fácil la lectura de esto, también a nivel de la componente de pérdida, lo mismo, las definiciones y los detalles de cada una de las componentes y finalmente todos los datos de la configuración que tuvo para poder justificar y argumentar dentro de una auditoría o dentro de una revisión del ente regulador, cuáles fueron como los criterios o los parámetros definidos para el cálculo que se realizó y los periodos de tiempo que se tuvieron en cuenta para poder hacer el cálculo del requerimiento de capital con el modelo, en este caso, SMA. Para cada uno de los modelos se puede generar el mismo reporte. Si ustedes ven acá, yo también puedo pasarme al VIA si ya lo he ejecutado y veo la información correspondiente a los cálculos o al modelo que se haya presentado como tal. Espero pues que ya el día de hoy y ya el próximo lunes ustedes puedan ver el tercer modelo. Tiene la misma funcionalidad, tiene una configuración y básicamente se puede ejecutar. Los tres modelos lo pueden tener ejecutado y ya ustedes deciden pues según la regulación o la necesidad que tengan cuál es el modelo que van a utilizar dentro de su organización. Listo, yo. Entonces, para dejarlo acá, ya viendo que no hay más preguntas, igual si se les van ocurriendo preguntas sobre el módulo, me los van haciendo saber. Vamos a pasar a las otras dos funcionalidades que tenemos para este mes, que básicamente vamos a ver la opción de compartir reportes dinámicos. Esta opción de compartir reportes dinámicos, básicamente, lo que va a permitir es, de alguna manera, descentralizar el uso de estos reportes. Hasta la fecha en Pirani, digamos que el acceso a cada uno de los reportes o a las plantillas de reportes que se generaban, pues todo el que tuviera acceso al módulo podía ver todas las plantillas y toda la información que allí pues, se manejara, lo cual hacía muy difícil en ocasiones poder, digamos, que empezar a generar como ese uso por parte de los otros miembros de la organización, de los líderes de proceso, de las otras áreas que necesitaran información sobre la gestión de riesgos que se estaba haciendo dentro de la organización, porque le tocaba en el sistema, tocaba darle permisos completos para poder ver toda la información, lo cual obviamente no era muy usable y no nos respetaba también el tema de la segregación del acceso a la información. Por esta razón se creó una opción que se llama compartir en las plantillas de reportes dinámicos, en la cual se puede establecer a quién realmente quiero asignarle la autorización para el acceso a un reporte específico de la lista de reportes que tenemos construidos en este módulo. Y además de eso, no solamente darle acceso de verlo, sino que también se controla el nivel de acceso. Es decir, si se le va a dar solamente acceso como colaborador para que vea la información, para que revise la información, o si le voy a dar acceso para que edite como un administrador del contenido, o si solamente le voy a dar acceso para que vea y descargue información. Son tres roles específicos, ya los vamos a ver, y esto pues garantiza de alguna manera que sea mucho más fácil a compartir la información a las personas indicadas en un momento indicado, garantizando obviamente el principio de mínimos privilegios dentro de mi organización para poder conservar la información de forma adecuada y garantizar el acceso a ella. Entonces vamos a verlo dentro del software, una funcionalidad la vamos a tener en el reporte dinámico. Recuerden que esta funcionalidad la tienen aquellas personas que cuenten con el plan Enterprise, porque es donde tienen el manejo de los reportes dinámicos. Los otros, pues obviamente no tienen esta funcionalidad. Aquellos que no tengan la funcionalidad porque están en un plan gratuito o en un plan pago, pero pues inferior al Enterprise, pueden experimentar esta funcionalidad desde el demo. Allá se tiene activo el módulo de reportes dinámicos y van a poder ver el uso que se le da a esto. Entonces, normalmente dentro de la organización se pueden crear múltiples reportes dinámicos, tanto reportes dinámicos gráficos como reportes de tabla, y cada uno de ellos pues cuenta con cierto nivel de información que debe ser asignado o debe ser autorizado para ciertas personas dentro de la organización. Entonces, lo que se hace es que quien crea la plantilla, pues, o el reporte como tal, puede venir acá a la opción de compartir. En este caso, yo no tengo acceso a esta opción porque no soy quien creó este archivo y seguramente pues lo tengo porque
lo tengo compartido por alguien más. Vamos a buscar uno que sí, si no, entonces creamos uno. Creo que todos estos me los compartieron. Vamos entonces a crear uno para que podamos ver el ejercicio y podamos ver cómo funciona. Entonces vamos a crear uno de tabla rápida. En este caso vamos a generar la lista de riesgos entre esta fecha y esta fecha. Acá se ve pues como la información. Le voy a poner, oh Dios, que no tengo como, no tengo es permisos en este usuario para crear reportes. Vale, entonces voy a venir acá a cambiar de organización en una que tenga más privilegios, porque este parece ser que no me permite almacenar la información. Vamos a entrar a este, reportes. Vamos a mirar si en este sí tengo los permisos suficientes. O sea, este reporte, digamos, voy a ver estos riesgos. Carol, ayúdame, por Dios que estás ahí. No sé por qué no me deja guardar el reporte. Carol, Ya válido si estás en el grupo. Recuerda que toca también estar en el documento de report. vale, listo. Entonces, mientras Harold valida ahí, que parece que me cambiaron los roles, básicamente la opción que da en esta sección de compartir, yo voy a hacerlo por cada uno de forma individual y cuando le dé compartir, por defecto, cuando creo un plan, perdón, un reporte, solamente va a tener acceso la persona que lo ha creado. Es decir, él deberá establecer quiénes más adicionales van a poder ver o utilizar ese reporte en específico. Entonces, en esta opción de compartir, mientras nos resuelven el problema, vamos a verlo aquí en el GIF. Básicamente, cuando le doy share, aparece la opción de aquí en el campo superior ingresar las personas o grupos de la organización que van a tener acceso. Y a cada uno de ellos yo le puedo cambiar el perfil, como ven en la imagen, en donde yo puedo decirle si es un colaborador, el colaborador puede ver la información, la puede descargar, pero no la puede editar. Es decir, él solamente extrae información o visualiza información. Hay otro rol que es el rol de visualización, solamente el lector, que me permite solamente ver la información, no me permite descargarla, siempre la puedo ver solamente desde el sistema. Y el tercer rol es un gestor de contenido o el administrador de contenido que básicamente podrá editar, descargar y visualizar la información de cada una de las plantillas. Con eso hacemos el control del control de acceso a cada uno de los reportes que tenemos dentro de la organización. Aquí hay algo bien interesante que también se entregó con esta funcionalidad y es que es posible que yo pueda decir que yo quiero ver, por ejemplo, todos los procesos, riesgos o controles, pero referente a lo que es mi perfil. Es decir, yo en qué proceso soy el responsable del proceso o en qué riesgos yo aparezco como responsable o el creador del proceso y que este mismo reporte, si lo ve yo miro o lo veo yo, lo voy a ver diferente porque a cada uno de forma relativa le va a presentar la información a la cual pertenece. Entonces, para eso se crearon unos filtros, acá dice filtros por condiciones, hay uno específico que se llama, por ejemplo, vamos a buscar un campo tipo persona, el responsable en este caso, y yo lo voy a colocar que sea igual o que coja cualquiera de, y selecciono si son mis grupos, por ejemplo, de responsables. Mira que acá está toda la lista de grupos específicos, pero si yo quiero que sea dinámico, escojo mis grupos de responsables. ¿Qué va a ocurrir? Que va a mostrar la información en función de la persona que está conectado o en sesión. En este caso, si yo estoy en sesión, voy a ver todos los procesos en el cual yo soy responsable. Pero si yo mira entra, va a haber otros procesos con el mismo filtro, con la misma información, pero en la que ella es responsable. Esto permite que yo pueda crear un reporte que puedan acceder múltiples personas que vean solamente la información que realmente les interesa. Y esto pues facilita mucho la construcción de los reportes que nosotros tenemos dentro del sistema. Ahí pues les cuento un poquito de cómo es esta funcionalidad. No sé si hay dudas hasta ese punto. No, no tengo preguntas. Listo, perfecto. Entonces, si quieres, Yomi, lancemos la encuesta y me voy pasando a la siguiente. No sé si alcanzamos, Harold, a solucionar el problema y si no, pues para pasar a la siguiente funcionalidad. Sí, ya te
Pues me agregué al grupo y igual recuerda que solo podemos compartir los de los que hemos creado mientras agregamos el rol. Vamos a ver si alcanzo a mostrarles así rapidito mientras responden ahí en la encuesta. Creo que todavía no tengo permisos para Agrega un, al- es que tienes que hacer una modificación, pues porque ese es el de por ok. defecto que cree que hace el sistema. Listo. Voy a agregar entonces este y vamos a ver rapidito la funcionalidad mientras terminamos la encuesta. Este es el reporte que acabo de crear y en esta opción ya me sale la opción de compartir. Entonces, en esta opción yo ya puedo agregar a las personas, ya sea del listado de personas o de los grupos que tengo dentro de la organización, puedo agregárselo a un grupo completo y cuando lo agrego, pues yo ya le puedo entregar el rol que necesito. Vamos a mirar acá, yo puedo gestionar los roles o los grupos que tengo acá y ya puedo agregar cualquiera de los grupos que tengo o quitarle el acceso si así lo deseo. ¿Vale? Ahí como para mostrarles rapidito. Listo, Yomi. ¿Cómo Súper, les fue en esa encuesta? Bien. súper, súper, súper. Listo. Vamos entonces al tercero ya para finalizar y me disculpan ahí que se me alargó el tiempo, pero había que mostrar pues un poquito el módulo de requerimiento de capital. Bueno, y finalmente tenemos notificaciones en el módulo de auditorías. Normalmente nosotros en todos los sistemas de gestión de riesgos teníamos las notificaciones custom o pues o customizables por parte del cliente y en el módulo de auditoría nos faltaba. Entonces en este caso se entregó ya la funcionalidad en donde ya ustedes van a poder definir, por ejemplo, notificaciones por tema de vencimiento de algunas de las fechas de auditoría, de las fechas de remediación, de los planes de remediación de auditoría, van a poder generar reglas si se crea un ítem, si se crea un programa, un plan con ciertas condiciones. Aquí básicamente lo que buscamos es que haya una mayor automatización en la comunicación y en la entrega de información y el alertamiento que se pueda llegar a tener dentro del flujo o la gestión que se hace del proceso de auditoría. Vamos a verlo así rapidito desde la configuración para poder encontrar este módulo. Este módulo está disponible para los planes Enterprise y pues en el demo, aquellos que no tengan acceso a un plan Enterprise van a encontrar en el módulo de parametrización, en la parte de parametrizaciones transversales. Ahora me voy a ir a auditoría para que veamos las unidades que se pueden parametrizar allá en la parte de notificaciones. Este es nuestro módulo de auditoría interna. Venimos a parametrización. En parametrización, en el módulo transversal, encontramos el módulo de motor de reglas. Ingresamos y aquí podemos darle crear, notificación y aquí vamos a hacer una regla, por ejemplo, vencimiento de planes de remediación. El sistema de gestión en el cual vamos a crear las reglas en auditorías, el sistema el módulo en el cual queremos hacerlo es en el de, no sé, programas de auditoría. Hacemos cuando vamos a hacer, no sé, cuando se edite una auditoría y le vamos a colocar las condiciones correspondientes. Le vamos a dar a agregar. Y en esta, por ejemplo, digamos que sea la fecha de finalización del programa, ¿cierto? Si se nos va a vencer el programa, que sea la fecha de finalización sea mayor que, eh, menor que, perdón, menor que la fecha de hoy, ¿cierto? Para que él esté todos los días validándome si esa fecha tuvo algún vencimiento como tal. Entonces ponemos la fecha, agregamos la condición y creamos. Ah, bueno, y aquí nos vamos, entonces después de crear la condición, vamos a venir al contenido y podemos crear qué mensaje queremos que le llegue al destinatario, a qué destinatario. Digamos que en este caso lo voy a colocar por grupo. Le vamos a colocar que les llegue al grupo principal de, no sé, vamos a decir por ahí una auditoría, bueno, el de riesgos, por ejemplo. Vamos a ponerle este de riesgos. Entonces, a todas las personas que pertenezcan a este grupo les va a llegar este mensaje. Aquí vamos a crear el asunto, vencimiento del programa de auditoría. Y aquí el cuerpo ya del correo, ¿cierto? Hola, arroba, y aquí nos sale, por ejemplo, el nombre del destinatario para que sea pues dinámico. Se identifican que el programa se ha vencido. eh, y podemos colocar el nombre del programa, por ejemplo, el código, el nombre del programa y el código del programa si queremos. Y aquí vamos organizando y estructurando nuestro cuerpo de correo.
Esta es una notificación en el momento en que ocurren las cosas, pero también podemos activar los correos de notificación previo al vencimiento, o sea, 3 días antes del vencimiento o 2 días después del vencimiento, como esas notificaciones recurrentes que van a empezar a llegar para contarnos que ya se va a vencer y que tenemos que hacer una acción antes de que el programa se venza, por ejemplo. Esos son los que son correos antes de la notificación y correos posteriores y generalmente son notificaciones recurrentes. La notificación principal es una notificación en una sola fecha, en un solo momento y se manda una única vez. Los que son antes y después sí son notificaciones recurrentes que pueden ser configuradas para poder hacer una mejor gestión y poder comunicar de forma adecuada y en el momento oportuno para poder mejorar la gestión que estamos realizando dentro de nuestra organización, de nuestras auditorías como listos, Jondy. No sé si hay preguntas, tenemos Listo. algo por ahí, ¿sí? Tengo una pregunta Ujú. eh, que nos están diciendo. Juan Saavedra nos pregunta si un riesgo se ve sujeto a una incidencia, ¿afecta la efectividad del control? ¿Se envía una notificación al responsable para que se active una mitigación o que reevalúe el control? Vale, listo. Entonces, digamos que eso ya desde el módulo de controles o de gestión de riesgos, que también tenemos notificaciones y también podemos crear esas notificaciones a partir de estas reglas, ¿cierto? Si ustedes establecen, digamos, por ejemplo, que se han creado eventos asociados a un control o se han creado eventos vinculados a alguna regla específica, con alguna característica específica, entonces que mande una notificación y a quién. Eso todo va a ser parametrizable. Obviamente todo dependerá de la información que yo vaya a utilizar para crear la condición, si yo tengo clasificados mis eventos, si tengo información sobre, o no sé, si los datos de la solidez del control están destinados en algún campo, si eso está registrado en Pirani en alguno de los campos para ser utilizado como parte de las condiciones específicas que yo configuro, porque al final es una configuración que ustedes hacen según esas necesidades que ustedes tengan. Por defecto, Pirani no nos notifica lo que nos acaba de mencionar. Por eso se deberá construir la regla a partir, pues, como del ejemplo que les puse en la presentación. No sé, yo me sé hay más, pero Listo. Súper. No, por el momento no. Si te parece, lanzo la última encuesta de sí, notificaciones vale. Bueno, yo y listo. vale, entonces también ya como para ir finalizando y respetando un poco el tiempo, pues como les había dicho, pues al final quería mostrarles un poquito de qué viene, cuáles son pues como los siguientes releases que vamos a entregar de nuestro producto. Entonces tenemos para el próximo mes reportes dinámicos de auditoría. También vamos a seguir creciendo este módulo, dándole más capacidades y más posibilidades. Digamos que el módulo de auditoría es un módulo que se desarrolló posterior a la parte de gestión de riesgos. Entonces, pues también estamos tratando de que esté lo más completo posible, que tenga todas las funcionalidades y cubra todos los elementos claves para una correcta gestión de la auditoría interna dentro de las organizaciones de nuestros clientes. También tenemos para este Q4 el modelo TSA, que como ya les mencioné, pues sale el día de hoy, no te los alcancé pues a mostrar, pero pues lo vamos a ver para el siguiente Product Update. También vamos a tener recomendación de controles con inteligencia artificial. Recuerden que nosotros tenemos integrado Copilot, en donde Pirani Copilot que nos permite en este momento sugerir riesgos. Ahorita nos va a esos riesgos que nos sugiera o a los riesgos que nosotros identifiquemos dentro de nuestra organización, sugerir controles o medidas de tratamiento para esos riesgos, para también ir completando ese ciclo y que tengamos la inteligencia artificial al servicio de la gestión de riesgos dentro de Pirani. Y finalmente tenemos también para este Q el cálculo automático de calificación de riesgos por modelos cuantitativos. Recuerden que en Pirani nosotros manejamos modelos cualitativos o cuantitativos, en donde nosotros manejamos todo a partir pues de también de mucho del criterio o la expertise de los responsables de la gestión de riesgos. En este caso, lo que queremos es desarrollar ya un modelo cuantitativo que esté basado en la información histórica de los eventos y las pérdidas que se registran para cada uno de los riesgos, para entregar, digamos, como un modelo mucho más objetivo de la evaluación del riesgo y esto vinculado o integrado con nuestros modelos de evaluación del riesgo a partir del módulo de evaluaciones, en donde periódicamente, trimestralmente, mensualmente se hacen reevaluaciones de los riesgos de la organización
bajo unos criterios específicos para poder evaluar y definir a partir de ese monitoreo que hacemos de los riesgos si la calificación inicial que se haya dado, la última calificación presente, es una calificación que aún permanece o aún está pues alineada con lo que está pasando realmente en el negocio. Por eso se va a utilizar como base el cálculo de la frecuencia de los riesgos a partir de la cantidad de eventos materializados por riesgo y las pérdidas asociadas a esos eventos de materialización del riesgo como parte del análisis del impacto del riesgo. Entonces, ahí les estaremos contando. Es una funcionalidad bien interesante, bien importante para nosotros, para este Q, y esperamos pronto estarles presentando cómo nos fue con esta nueva funcionalidad. Listo, Yomi. Muchas gracias y por el espacio. Por el momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias por su participación y bueno, si ya saben, quieren conocer más, pueden agendar una reunión con nuestro equipo comercial. Vale. Muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias, Emi, que estén muy bien y gracias a todos por participar. Chao, chao, gracias.